les doy la bienvenida en nombre del Consejo Académico de Ética y Medicina de esta academia, y las doctoras Raquel Bolton y Elena Paso son las coordinadoras de esta mañana. Y mientras venía pensando, digo, ¿qué hay de medular que ha despertado tantos llamados en este momento? Y un poco me quedé pensando en genética. Estos temas, sobre todo el aspecto histórico de las objeciones de conciencia, nos preocupan mucho, sobre todo por la falta de memoria. O sea que el siglo XX se identificó por muchos problemas, uno de los cuales fue la Ley de Higiene Social de 1933, en el cual que desencadenó una cantidad de decisiones médicas, de eugenesia, de eutanasia tremenda, y que hizo mucho mal en un periodo muy corto, porque en realidad se aprobó creo que en 1933 y ya en 1945 forzadamente desapareció. Lo que llama la atención al buscar objetores de conciencia paradigmáticos de esa época en el equipo de salud, casi no encuentran a nadie. O sea que evidentemente el equipo de salud había sido convencido que esa dignidad humana relativa y no innata era lo que debía ser. O sea que el ser humano tenía que demostrar que era digno y no era digno de entrada. Entonces, aún ellos afirmaban que había vida lo suficientemente poco ricas como para merecer seguir viviendo. Entonces, 80 años más tarde, me hace acordar a una visita que hice al Rijksmuseum en Ámsterdam, en el cual la que nos explicaba los cuadros había hasta el 1500, los retratos tenían ojos claros. Y del 1500, con la irrupción de Carlos V, los ojos se tornaron oscuros. Y aún cuando se fue, y la que nos explicaba, esto explica que no todo lo español se fue de Holanda. Y un poco nos pasa algo semejante cuando uno ve en forma repetitiva principios e ideas que 80 años más tarde, por habernos olvidado, estamos acá presentes. Y hablando de objetores de conciencia, cuando uno busca, encuentra, bueno, la Iglesia Católica, encuentra los Testigos de Jehová, y encuentra un minero que Franz Hagestatter, me perdonan los que saben alemán, que él era un hombre común, que dijo, esto no me gusta, y no en el equipo de salud, sino porque no le gustaba las decisiones que se estaban tomando, y le costó su vida. O sea, en agosto del 43 fue fusilado. O sea que es un oficio, la objeción de conciencia, bastante peligroso. Así que esa fue la idea de que las coordinadoras eligieran un grupo de expertos de primera para que hoy meditemos juntos sobre el tema. Adelante, doctor. Gracias, doctor Pivetta. Bienvenidos a todos a este espacio que es el Consejo de Ética de la Academia de Medicina. Nos complace mucho recibir este grupo tan valioso de visitantes. Gracias a las autoridades de la Academia, gracias, doctor Pradier, por su presencia, gracias, doctor Martí, y gracias a todos los miembros del Consejo de Ética de la Academia de Medicina. Antes de comenzar a decir unas palabras, quisiera dejar una información, que es que la Academia de Medicina en su página web tiene 2 declaraciones realizadas sobre el tema de objeción de conciencia. Una en el año 2000 y se ha revisado y replanteado recientemente, en el año 2015. Si ustedes acceden a la página de la Academia, van a encontrar esas 2 declaraciones.
Otro tema importante que quisiera aclarar es que si bien muchos de los que hablamos somos médicos y nos referimos por nuestro quehacer profesional al ámbito de la medicina, la objeción de conciencia es un concepto mucho más amplio que abarca a todos los integrantes del equipo de salud. Y estamos muy agradecidos porque sabemos que dentro del auditorio hay personas que vienen del ámbito de la enfermería y de otras áreas de la salud. Sean ustedes muy, muy bienvenidos. Otro tema que quisiera aclarar es que frecuentemente se asocia a la objeción de conciencia con un tema religioso. Bueno, en algunos aspectos puede ser que esté involucrado el concepto religioso, pero esto no es absoluto en el caso de la objeción de conciencia, sino que toda persona que tenga una opción por el bien puede ser un objetor de conciencia, tenga o no el credo que tenga, ¿de acuerdo? No es una cuestión de fe, es una cuestión, como dice su nombre, de conciencia. Yo he preparado unas palabras para iniciar la jornada que las voy a compartir con ustedes. Dicen así: siempre ha ocurrido y seguirá ocurriendo que existan diferentes corrientes ideológicas que, basadas en criterios provisorios y circunstanciales, tratan de imponerse a la sociedad. Se las identifica fácilmente porque sus apreciaciones son mutables, no buscan el bien integral del hombre y carecen de la impronta de la trascendencia. El valor de la vida y la integridad del ser humano son menoscabados en la realidad cotidiana. Primero se instala en el espíritu humano, luego en la sociedad y finalmente se plasma en leyes el desprecio por la dignidad humana. Como ejemplo podemos mencionar la implementación del aborto, la eutanasia, la manipulación realizada sobre embriones humanos, las técnicas de esterilización y el listado puede proseguir. En este contexto de desarraigo de humanidad, los médicos y todos los integrantes de los equipos de salud son interpelados. Surge entonces como primera pregunta: ¿qué vemos los médicos cuando miramos al enfermo? ¿Vemos a un ser humano que tiene derecho a la vida? ¿Vemos a una persona a la cual asistiremos teniendo en cuenta su realidad integral? ¿Podemos ver a un ser creado con un fin trascendente? ¿O por el contrario, es una visión deshumanizada que se limita a descubrir en el otro solo un objeto de uso instrumental? En función de la mirada que tengamos sobre la persona del enfermo, será la medicina que le brindaremos. ¿Será una medicina enraizada en la verdad o una medicina ideológica? Una medicina enraizada en la verdad es aquella que se basa en la inviolabilidad de la dignidad humana, en considerar al hombre en su esencia, en aquello que lo identifica como tal y que es universal. La verdad es que el valor hombre es absoluto e intangible. Entendida así, esta medicina tiene un valor especial para el profesional de la salud, ya que es la que ratifica la identidad de la persona del médico y es la que le permitirá la resignificación de su dignidad. Podemos preguntarnos: ¿puede una ley ser injusta? En efecto, puede darse, de la misma forma en que ocurre en el ejercicio de la medicina, una distorsión al ser sancionada una ley. La ley tiene como finalidad crear las condiciones objetivas para la eticidad de cada uno y para la realización de cada persona. Para que ésta tenga autenticidad jurídica, tiene que estar en concordancia con la ley natural y la búsqueda del bien común, y no sujeta a valores establecidos por la opinión consensuada de la mayoría. En el caso de una ley positiva injusta, ¿cuál es la obligación moral del médico? Toda acción que desconoce la dignidad humana y compromete la vida y la integridad humana es intrínsecamente una manifestación de violencia.
ante el requerimiento, legalizado o no, de ser partícipe o actor en la misma, es un derecho y una obligación la objeción de conciencia. ¿Pueden leyes injustas horadar los cimientos de la democracia? Una sociedad se rige por normas democráticas cuando la dignidad humana de todos es tenida como el valor fundamental que rige la vida de sus miembros, siendo el derecho a la vida y a la integridad el que en primer lugar se debe preservar. Cuando la verdad objetiva que debe cimentar la legislación es desconocida y se presentan en su lugar opiniones de las ideologías dominantes, se dan necesariamente situaciones de violencia que al menos inicialmente afectan a los más vulnerables. Legalizadas o no, son en sí situaciones de injusticia que horadan los cimientos de una sociedad democrática y, para los ciudadanos, ser partícipes de estas acciones es contraria a la propia dignidad. ¿Qué hacer frente a esta falta de democracia real? La respuesta está en el compromiso con la vida y el bien integral de todos. Hablamos de respetar la dignidad de la persona, tanto del paciente como la del médico. Ante esta precarización de la democracia y la violencia que ello implica, no queda alternativa. Debemos elegir. Actuar en conciencia es trascender el reto de la injusticia al convertirse cada uno en un instrumento de la paz, cuya misión será llevar la verdad a donde prevalece el error. ¿Por qué actuar en conciencia permite la resignificación y la paz interior de los integrantes de los equipos de salud? Por conciencia se entiende el juicio racional, más o menos sistemático o intuitivo, sobre el valor de una determinada acción. El valor moral se fundamenta entonces en la verdad ontológica. Actuar en conciencia tiene una acción liberadora, ya que solo es la propia conciencia la que marca las pautas de la acción y el hombre se desprende de las presiones del medio. Existen situaciones, aún en países que se consideran de regímenes democráticos, donde incluso a través de formas legisladas o no, ocurren acciones que desconocen la dignidad del hombre. Hay leyes injustas, que no solo violan la dignidad de los hombres hacia los cuales están dirigidas, sino que buscan hacer cómplices de una acción ilícita a otras personas. El hombre, en esta falsa democracia, se convierte en esclavo del propio hombre, en un estado donde coexisten diferentes categorías de seres humanos. Cuando se toma conciencia que obedecer leyes injustas es contrario a la propia dignidad, solo es posible el camino de la libertad, única forma que permite no ser marioneta de una corriente ideológica asignada por la tiranía. No esperemos como médicos ser tratados en forma diferente al trato que reciben seres humanos vulnerables confiados a nuestro cuidado. No existen saltos en la dignidad humana. Cuando como sociedad permitimos que una parte de los ciudadanos sean considerados de categoría subhumana, descartables o desechables por ser gravosos al sistema, solo es cuestión de tiempo para que esta pendiente resbaladiza abarque a otros. Y el médico aquí ya es el otro. Gracias.